En principio, muy buenos días para los que no haya saludado, espero que estén bien. Bueno, pues estamos en este momento trabajando en semana 2 de el corte número 2. Entonces, el día de hoy vamos a revisar otra partecita de límites, vamos a revisar otra partecita de límites donde nos habla sobre los límites algebraicos. Entonces, recordemos que la clase pasada alcanzamos a revisar toda la parte gráfica y como las singularidades iniciales de los límites. Entonces, el día de hoy pues, vamos a ver prácticamente lo que son las discontinuidades y cuáles son sus implicaciones pues, en las funciones y en las gráficas y sobre todo en los límites. Entonces, lo que vamos a ver hoy son límites algebraicos. Bueno, en principio se le denomina límites algebraicos porque la solución de estos límites viene dada a la utilización de propiamente de los casos de factorización. ¿Sí? De los casos de factorización. Entonces, por eso les había dicho la clase pasada de que le echaban una revisadita, por favor, a los casos de factorización, porque es una herramienta que nos va a permitir simplificar las expresiones y de esta manera, pues, poder simplificar o quitar las discontinuidades. Entonces, en principio, vamos a trabajar las discontinuidades. Entonces, ¿cuáles son las discontinuidades que pueden aparecer? Entonces, pueden aparecer, por ejemplo, la de 0 sobre 0, ¿sí? Entonces, 0 sobre 0 es una discontinuidad. Eso no puede existir en matemáticas, no se puede hacer, no se puede realizar. ¿Qué otra discontinuidad puede aparecer? Puede aparecer un número cualquiera dividido entre 0, ¿sí? Un número cualquiera dividido entre 0. Eso tampoco se puede hacer, se puede realizar, eso no puede existir. Entonces, ahí la tenemos. ¿Qué otra discontinuidad puede aparecer? Bueno, en el caso de que uno trabaje con límites al infinito, entonces puede aparecer infinito sobre infinito, o puede aparecer, por ejemplo, infinito sobre n. O sea, n siendo un número cualquiera, ¿listo? Siendo n un número cualquiera. Estas son las cuatro indeterminaciones que más aparecen, que comúnmente se trabajan, ¿sí? Entonces, en este momento, por estos límites algebraicos, vamos a tener o no se nos van a presentar las dos primeras. Las dos últimas, las otras dos, las del infinito, se trabaja cuando se vean límites al infinito. Entonces, que ya digamos será en otra clase, para ver el comportamiento de las gráficas y demás. Entonces, un límite algebraico, entonces como les digo, se solucionan con los casos de factorización y lo que debemos tener en cuenta son las discontinuidades. Bueno, entonces espérame, ya colocamos aquí un ejemplo. Bueno, entonces sacamos aquí límites algebraicos. Bueno, arranquemos por uno sencillito y ahí le vamos subiendo el nivel. Bueno, entonces vamos a ver el límite cuando x tiende a -3 de x al cuadrado más 4x más 3 sobre x más 3. Bueno, listo. Ese es el ejercicio que nos plantean, ese es pues digamos la situación que nos plantean. Ya ahorita más adelantico lo vamos a revisar en el GeoGebra para ver qué función sale o qué función es y dónde se encuentra la discontinuidad o qué es el ejercicio que nos están planteando. Lo principal es que pues tener en cuenta de que esa función es en principio racional y como es una función racional, la parte de abajo, el denominador o el h de x que uno contempla debe ser diferente de 0. ¿Por qué debe ser diferente de 0? Para que no aparezca una discontinuidad, alguna de estas dos que tenemos acá.
¿sí? Entonces, si h de x es diferente de 0, pues digamos que de cierto modo estamos pendientes de que no aparezca la discontinuidad. Si aparece una discontinuidad, pues entonces ya vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero esa es particularmente la razón por la que h de x, o sea, la parte de abajo del denominador, debe ser diferente de 0. Bien, entonces en ese orden de ideas vamos a aplicar aquí los pasos. Entonces, el primerísimo paso para resolver esto, pues era lo que hacíamos la clase pasada de evaluar. Entonces, primero vamos a evaluar el límite. Evaluar el límite. ¿Listo? ¿Qué es evaluar el límite? Entonces, es tomar este dato que tenemos aquí, x, cuando x tiende a 3. Entonces, no lo vamos a hacer cercano a 3, ni por derecha, ni por izquierda, sino directamente sobre el dato, o sea, cuando x sea igual a menos 3. O sea, eso es lo que vamos a evaluar de una vez. Vamos a evaluar x igual a menos 3 sobre la función. Entonces nos queda en este caso menos 3 al cuadrado más 4 por menos 3 más 3 dividido, bueno, sobre. Profe, qué pena, Dime. porque menos 3 al cuadrado. Porque aquí la función está al cuadrado. Si lo logras ver ahí, Ah, ok. ¿listo? La función. Ah, bueno. ¿Listo? La función está ahí al cuadrado. Entonces, ahí está. Bien, entonces, fíjense acá. Entonces, vamos a evaluar el límite. Entonces, ¿qué es evaluar el límite? Pues muy parecido al paso que hacíamos la clase pasada, pero esta vez no nos vamos a poner por derecha ni por izquierda, sino directamente sobre el punto x igual a menos 3. Entonces, por eso decimos que si x es igual a menos 3. ¿En dónde lo vamos a reemplazar? Pues en la función. Entonces, fíjense aquí, x al cuadrado, entonces nos quedaría aquí menos 3x al cuadrado más 4x menos 3, mírenlo aquí, por menos 3, más 3. Dividido sobre, entonces, x más 3, o sea, menos 3 más 3. Y solucionamos y lo que nos dé. Entonces, menos 3 al cuadrado daría 9, más por menos menos, entonces daría 4 por 3, 12, más 3, dividido entre menos 3 más 3. Listo. 9 más 3, 12 menos 12, 0. Y 3 menos 3, 0. Fíjense que aquí apareció una discontinuidad. ¿Eso qué quiere decir? Que en el punto x igual a menos 3, en el punto x igual a menos 3, en el punto x igual a menos 3 hay una discontinuidad, ¿sí? Entonces en el punto x igual a menos 3 hay una discontinuidad. Entonces si aparece, ojo, si aparece una discontinuidad, ahí sí aplicamos el paso 2, que es suprimir la discontinuidad. Listo. Entonces, ¿qué pasaba en la clase pasada? Bueno, ¿qué pasaba hace 8 días? Que nosotros evaluábamos el límite y nos daba un número, ¿recuerdan? Que nos daba un número real y decíamos que el límite existe. Entonces lo mismo sucede acá. Si nosotros al evaluar, al hacer este paso, al evaluar aquí, al evaluar el límite, encontramos de que aquí en vez de tener una discontinuidad nos da un número, o sea, nos da un resultado, un número real, entonces ya no tenemos que hacer nada más, ¿listo? Pero en este caso, como nos apareció una discontinuidad, entonces ahí sí procedemos a hacer el paso 2, que es suprimirla. Para suprimir esa discontinuidad, entonces, en principio vamos a copiar aquí los polinomios, entonces x al cuadrado más 4x más 3, listo, sobre x más 3. Entonces, fíjense que en la parte de arriba, en el numerador, en esta parte, tenemos un trinomio, o sea, un caso 6 de factorización, que es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Listo? Acá abajo, no tenemos ningún caso por ahora.
En la parte de abajo no tenemos ningún caso de factorización. No hay caso de factorización. Entonces, ¿qué nos toca factorizar? Solo la partecita de arriba. Entonces vamos a factorizarlo. Entonces, como es un caso 6, abrimos dos paréntesis. Listo, la parte de abajo queda igualita, no le cambiamos nada, no le ponemos nada. Listo, entonces vamos a factorizar la parte de arriba. Entonces es un caso 6. Entonces la raíz de x al cuadrado, entonces sería x a un lado, x al otro, el primer signo más, y más por más, más. ¿Listo? Entonces fíjense ahí. La raíz del primero, o sea, la raíz de x. Entonces raíz de x al cuadrado, x a un lado, x al otro. El primer signo, o sea, este signo de acá, el primer signo más, mírenlo aquí, y más por más, más. Listo, ahí vamos. Y ahora, dos números que multiplicados me den 3, dos números que multiplicados me den 3, pero sumados me den 4. Sería 1. Y 1 y, recuerda, dos números que multiplicados me den 3 y sumados me den 4. 3 por 1. Eso. Entonces recuerden que el número más grande siempre va de primeras. ¿Listo? En el primer paréntesis. Listo. Entonces, ojo ahí. Entonces, dos números que multiplicados me den 3. Dirán, dos números que multiplicados me den 3, pero sumados me den 4. 4. Dos números que multiplicados me den 3 y sumados me den 4. Listo. Entonces nos quedó 3 y 1, ¿sí ven? Nos quedó 3 y 1. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Qué podemos observar ahí? En lo que nos quedó ahí. ¿Qué podemos hacer ahí? Simplificar. Eso. ¿Qué simplificamos? El x más 3 y el x más 3 abajo. Muy bien, perfecto. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué nos quedó? X más 1. X más 1. Entonces, fíjense que al momento de nosotros simplificar esto, o sea, ese paso ahí en donde simplificamos, entonces suprimimos la discontinuidad. O sea, se supone que ya no hay discontinuidad ahí. Cuando ya nos queda aquí un resultado, ¿sí? Cuando ya nos queda aquí un resultado, entonces hacemos un tercer paso que se llama reevaluar. Listo. ¿Qué vamos a reevaluar? Pues vamos a tomar el mismo x menos 3, pero ahora lo vamos a poner en lo que nos sobró acá. Entonces, reevaluar x igual a menos 3 sobre lo que nos quedó acá. Entonces nos X quedaría más 1. menos 3, eso, muy bien, más 1. Entonces nos daría menos 2. 2. Eso. Entonces, de aquí pasamos acá. Listo. Y entonces ahora sí, como nos dio un número real, como nos dio un resultado, un número, entonces en principio el límite existe. El límite existe porque pues pertenece a los reales. Y esta sería la respuesta del ejercicio. Profe, una pregunta. Señora, ¿Cómo sabe en el caso, digamos en en este Eso caso es- que es 6, esa es la cosa más, digamos, como el punto dificilongo de los casos de factorización. Porque eso uno los aprende a ojo. O sea, los casos de factorización se reconocen prácticamente a ojo. Pero pues vamos a hacer más ejercicios con diferentes casos de factorización para que se den cuenta cuáles son, para ver si podemos distinguirlos entre casos de factorización. listo, Caso, profe. o sea, vamos a hacer más ejercicios. Pero entonces, en este caso, fíjense acá. El caso 6, ¿qué es?
trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Fíjate que esta formita, esta forma de este trinomio en particular se ajusta a este dato que tenemos acá. Son tres datos, el primero está elevado al cuadrado, aquí sería bx más c, ¿sí? X al cuadrado más bx más c. Entonces ahí es donde uno empieza pues, a detallarse, digamos, a colocarlos, a clasificar los casos de factorización según pues, sus expresiones. Pero pues, digamos, ese es, digamos, ese es uno de los puntos, o bueno, esa es la dificultad más grande que tenemos con los casos de factorización, que pues a veces toca a ojo. No podemos así como saber cuáles y cuáles no. No, vale, profe, gracias. Listo, igual ahorita vamos a hacer más ejercicios ahí. Opa. No, señora. No, no, señora. Listo. Bueno, vamos a ver otro ejercicio. Vamos aquí a revisar otro ejercicio, a ver qué nos aparece por acá. A ver. Bueno, vamos a seguir trabajando aquí. Listo. Entonces vamos a hacer el límite. El límite cuando x tiende a -2 de x al cuadrado más 4x. Uy, este cuadrado quedó feo. Más 4 dividido entre x al cuadrado menos 4. Listo, bien. Bueno, ahí tenemos este ejercicio. Observémoslo un momentico. Entonces ahí está. Bueno, entonces primer paso, ¿no? Primer paso, evaluar. Entonces vamos a mirar primero si hay que hacer lo demás o no. Entonces el primer paso, evaluar. Listo. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? X igual a -2. Listo. ¿Por qué vamos a evaluar x igual a -2? Porque ese es el dato que nos da el límite, cuando x tiende a -2. ¿Listo? Entonces, de ahí sale ese dato. Lo vamos a reemplazar en la función. Entonces, la función sería -2 al cuadrado, fíjense ahí, más 4 por -2, más 4. Listo. Y todo dividido entre -2 al cuadrado menos 4. Listo. Solucionemos. Entonces, -2 al cuadrado daría 4. Más por menos menos. Y 4 por 2, 8. Más 4 dividido entre 4 menos 4. Entonces, 4 más 4, 8 menos 8, 0. Y 4 menos 4 daría 0. Entonces, efectivamente hay una discontinuidad. Como hay una discontinuidad, entonces vamos a proceder a hacer el segundo paso. Ahora sí, paso número 2. Y el paso número 2 es suprimir. Entonces vamos a suprimir esa indeterminación. Suprimir, listo. Entonces, recuerden que para suprimir, pues para hacer el segundo paso, tiene que en el primer paso haber una discontinuidad. Una discontinuidad. Si no hay discontinuidad, pues no hay necesidad de hacer el segundo paso.
Entonces vamos a tomar aquí los polinomios. Entonces aquí sería x al cuadrado más 4x más 4 4. sobre x al cuadrado X al menos cuadrado 4. menos 4. Eso. Entonces, observemos acá. Arriba, en la parte de arriba, tenemos caso 6. Trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Y en la parte de abajo tenemos una diferencia de cuadrados, o sea, un caso 4. Ah, sí, porque está negativo, ¿cierto? Ajá, muy bien. Una diferencia de cuadrados. Listo. Entonces, diferencia, muy bien lo que dice la compañera, entonces porque se están aquí restando. Y segundo, porque cada término está elevado al cuadrado. La x está elevada al cuadrado y aquí el 2 está elevado al cuadrado. Entonces vamos a factorizar estos dos. Entonces, paréntesis a un lado, paréntesis al otro. Entonces vamos a factorizar el de arriba, que es un caso 6. Entonces recuerden, x a un lado, x al otro. El primer signo, entonces el primer signo más. El segundo signo, entonces más por más. 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 Listo. Ahora, dos términos que multiplicados me den 4 y sumados me den 4. Serían 2 por 2, 4. Eso, muy bien. Ese estaba muy fácil. 2 por 2, 4. Listo. Ahora vamos con la parte de abajo. También dos paréntesis. También La 2. raíz, eso, la raíz de x. X menos 2 y X más 2, ¿no? Eso, muy bien. Entonces, los signos se cruzan, ¿no? Entonces, Ujú. x menos 2 y x Ok. más 2. Para una diferencia de cuadrados, entonces los signos se cruzan, entonces o se intercalan. Entonces menos y más o más y menos, ¿listo? Deben tener signos diferentes. Y la raíz de 4, que en este caso sería 2, 2 a un lado y 2 al otro. Listo, esa diferencia de cuadrados muy sencilla. ¿Qué podemos observar ahí? Que se puede simplificar, ¿no? Sí, señora, entonces simplificamos x más 2 y x más 2. ¿Qué nos sobró? X más 2 más X menos 2. Eso, muy bien. X más 2 sobre x menos 2. Listo. Entonces, como ya tenemos aquí un término, ya nos sobró algo, ya después de simplificar nos sobró, entonces vamos a aplicar el tercer paso. Entonces, el tercer paso sería reevaluar. Listo. Entonces, ¿qué vamos a reevaluar? El mismo valor, x igual a menos 2, pero ya sobre el término que nos sobró acá. Entonces nos quedaría menos 2 más 2 sobre menos 2 menos 2. Entonces, menos 2 más 2, Menos 0. 4 a 0. Y menos Y 2 menos 2 daría menos 4. 4. Listo. ¿Esto es una discontinuidad? No. No, no es una discontinuidad porque el 0 está hacia arriba, no abajo. Entonces, en este caso, el resultado es igual a 0. Menos 4 No, a 0. 0. 0. ¿Listo? Cuando el 0 está arriba, entonces el resultado es 0. Entonces, en Ah, este ya. caso también el límite existe. El límite existe y pues es igual a 0 porque pertenece a los reales. ¿Listo? Entonces, en este caso el resultado de este límite es igual a 0. Entonces, pero hacemos aquí un paréntesis. Entonces, si tenemos, entonces en el caso, si tenemos, si tenemos 0 sobre n, 0 sobre n, esto es igual a 0. Y si tenemos, por ejemplo, si nos sale n sobre infinito, entonces este también va a ser igual a 0. Estos dos no son discontinuidades. Estos no
son discontinuidades. Listo. No son. Listo, cuando el 0 está arriba no es una discontinuidad. Y cuando el infinito está abajo tampoco es una discontinuidad. Bueno, ¿dudas, preguntas de este ejercicio? Profe, si quedara entonces -4, entonces ahí sí no existía límite. Sí, si hubiera quedado al revés. O sea, si hubiera quedado, pero lo hacemos por acá arriba. Si hubiera quedado -4 sobre 0, o sea, si nos hubiera dado este resultado, entonces ahí sí el límite no existe. Ahí sí definitivamente el límite no existe, no se puede solucionar. Mm. Si hubiera quedado en ese caso. Pero como nos dio al revés, entonces sí existe. Pues es 0, pero sí existe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hacemos otro. Va a ser otro. Profe, Señora. pero digamos, -4 sobre 0, ¿por qué no podría ser? O sea, porque no se puede. -4 sobre 0. Ah, bueno, recuerda que las discontinuidades, ¿cuáles son? Entonces, si aparece un número cualquiera, o sea, en principio no podemos dividir entre 0, ¿no? Entonces es por eso, sobre todo. Ay, se me perdió aquí la conexión de la tableta. Ya. Entonces, si tenemos un número cualquiera sobre 0, esto sí es una discontinuidad. Ojo, ténganlo ahí presente. Si aparece un número, ¿sí? Un número cualquiera, ¿sí? Un número, una fracción, un decimal, una raíz, el número que sea sobre 0, eso va a dar una discontinuidad. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos dividir entre 0. Listo, no podemos dividir entre 0. Listo, esa es la gran pauta. Bien, listo, vamos a hacer aquí otro. A ver. Bueno, yo creo que ustedes pueden hacer este. El límite cuando x tiende a -3, empieza a molestar el internet y se pone todo lento aquí la tableta, de x al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado menos x
menos 6. Bueno, a ver, revisen ese ustedes, yo creo que ya lo pueden hacer. Un caso 4 arriba y un caso 6 abajo. Lo que empezó a molestar aquí el internet. No sincroniza bien la tableta. Un caso, este es un caso 4 y este es un caso 6. Sí, por eso queda así todo. Listo. Hacer una revisadita ese, por favor. De ahí tienen las bases. Entonces, ya lo revisamos ahorita. En chat. Diana. Bien, entonces, si hacemos el primer paso de evaluar, x igual a menos 3, entonces nos va a dar una descontinuidad 0 sobre 0. Entonces, que nos quedaría menos 3 al cuadrado menos 9 sobre menos 3 al cuadrado menos 3 menos 6. Entonces arriba daría menos 3 al cuadrado, daría 9 menos 9 sobre, entonces aquí daría 9 más 3 menos 6. ¿Será que sí? ¿Será que lo... ¿Listo? ¿Será que sí? Aló, se fueron. Aquí estamos, profe. Ah, bueno. 9 menos 9, entonces aquí daría 0, ¿cierto? Y abajo. Entonces daría 0 sobre 6. ¿Sí o no? ¿Sí les dio así? Bueno. Listo, entonces démonos aquí cuenta. Ve y lo despierta. Listo, entonces como podemos observar en este ejercicio, al realizar el primer paso, pues vemos de que no hay una discontinuidad. No hay discontinuidad. Listo. ¿Por qué? Porque pues llegamos a 0 sobre 6 y 0 sobre 6 sí nos daría 0. Y 0, pues obviamente pertenece a los números reales. ¿Sí? Entonces el límite existe. El límite existe. Entonces en este caso, este límite sería igual a 0 y ya. ¿Listo? Se acabó ahí el ejercicio, no tuvimos que hacer el segundo paso. Entonces por eso siempre les digo, siempre les comento que el primer paso es importante. Ay, pero qué cosas. El primer paso es importante para poder revisar si hay que hacer el paso 2 o no. Sí, si hay que hacer el paso 2 o no. Entonces, en este caso, pues al hacer todo, quedaríamos como en un círculo vicioso ahí de la situación, porque encontraríamos de que efectivamente, pues encontraríamos un límite y el límite sería 0. Entonces, sí, por eso es importante hacer el paso 1.
Vamos a hacer este rojo, ahora vamos a hacer en la misma expresión, pero con el límite cuando x tiende a 3 positivo. A ver qué nos pasa. De x al cuadrado menos 9 sobre x cuadrado menos x menos 6. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer el mismo, ¿sí? El mismo, pero entonces cambiamos aquí el dato. Vean aquí, en el anterior era x menos 3 y ahora este es x igual a 3. Vamos a ver qué pasa. Entonces recuerden, el primer paso es evaluar. Entonces por favor revisen, miren y ya lo retroalimenten. Se pudo. Bueno, si se pudo, no se pudo. Si dio, no dio. Seis. Bueno, Andrés Felipe Barbosa. Me dio igual, profe. 0, pero menos 6. 0 sobre menos 6. Listo, ya lo miramos. Andrés Barbosa. Entonces, que no está. Wilmar Contreras. Este muchacho como que definitivamente no está. Julián Gómez. Presente, profe. Iván Hernández. Janet Lizarazo. Presente, profe. Diana Loaiza. Diana. Julio César Quintero. Presente, profe. Andrés Rengifo. Andrés. Jessica Sánchez. Yo, profe. Brigitte Santos. Presente, profe. John Vargas. John. Lorraine Wilches. Tampoco. Liz Rodríguez. Tampoco. Carlos Osorio. No, Carlos. Presente, profe. Carlos Osorio. Listo. ¿Profe, me escuchó? Sí, señor, sí, señor. Ah, bueno, gracias. Qué pena. Tranquilo. Bueno. Listo, vamos a revisar aquí el ejercicio. Bueno, entonces, listo, vamos a revisar. Entonces, primer paso, evaluar. Sí. Bueno, profe. Entonces Me dio sería. 6 sobre 0. Bueno, entonces daría, entonces espérame un momento. Entonces, 3 al cuadrado menos 9 sobre
3 al cuadrado, bueno, 3 al cuadrado menos 3 menos 6. 3 al cuadrado 9 menos 9. 3 al cuadrado 9 menos 3 menos 6, te daría efectivamente 0 sobre 0. Así hay discontinuidad. En este caso sí. En este caso sí. Entonces vamos a suprimir. Entonces tenemos acá x al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado menos x menos 6. Bueno. Bueno, entonces el de arriba, en caso 4, entonces raíz de x a un lado, raíz de x al otro, signo más, signo menos, raíz de 3 a, raíz de 3, perdón, raíz de 9, 3, 3 a un lado, 3 al otro. Y ahora, dos paréntesis. Entonces, x a un lado, x al otro. El primer signo, menos. Y menos por menos, más. Listo, ahora dos números que multiplicados me den 6, pero restados... El 3, profe. Ya, listo. Entonces es 3 y 2, ¿cierto? Entonces 3 y 2. Dos números que multiplicados me den 6, pero restados me den 1. Dos números que multiplicados me den 6, pero restados me den 1. Entonces sería 3 y 2. Ojo, tener cuidado que el número más grande siempre lo ponemos de primeras, es en el primer paréntesis. Listo, simplificamos. Entonces simplificamos este x menos 3 con este x menos 3 y nos daría x más 3 sobre x más 2. Más dos. Listo. Tercer paso, entonces vamos a reevaluar. X igual a Entonces, 3. x igual a 3, ¿cierto? Entonces quedaría 3 más 3. Sobre 3 más 2. 3 más 2, muy bien. Ujú. Y esto daría, entonces daría 600. 6 quintos. Listo, muy bien. Entonces, en este caso, pues el límite sí existe. El límite sí existe. El límite sí existe porque el resultado pues pertenece a los números reales. Listo, entonces ahí está. Si ven la diferencia, entonces dos puntos del mismo gráfico, entonces dos puntos en el mismo gráfico, entonces en uno no, en el otro, en uno el límite pues existe, digamos, no hay necesidad de hacer el segundo paso de suprimir, que es lo que tenemos aquí en la parte izquierda, donde no hay discontinuidad, el límite existe de una vez. En cambio, en toda la parte que tenemos aquí rojo, en x igual a 3, sí existe una discontinuidad y sí nos tocó suprimir la discontinuidad para encontrar el límite. Entonces vamos a revisar este mismo ejercicio en el GeoGebra y vamos a mirar qué sucede y qué no sucede. Entonces vamos a revisar este mismo ejercicio en el GeoGebra. Entonces vamos al GeoGebra. Bueno, entonces vamos a poner la función original. Entonces, x al cuadrado menos 9, x al cuadrado menos x menos 6. Bueno, esta es la función.
Entonces esta verde es la función y entonces nos dice que el límite cuando x tiende a 3. Entonces vamos a mirar acá. Entonces primero cuando x es igual a menos 3. Entonces fíjense acá. Entonces nosotros pues, nos podemos parar aquí en el GeoGebra. Ya tenemos aquí la función, es esta función verde. Miren acá, efectivamente pues tiene ahí pues, una discontinuidad, se nota, se ve. Pero entonces vamos a hallarla. Entonces escribimos aquí límite. Entonces límite, ojo, nos sale aquí un menú que dice límite función numérico, ¿sí? Límite función numérico, ¿listo? Porque vamos a evaluar exactamente en el punto, no vamos a ir ni por derecha ni por izquierda, sino exactamente en el número. Entonces de la función, entonces ¿qué función? Pues f de x, f de x, ¿listo? La función f de x, que es la que ya tenemos ahí graficada, y el valor es cuando x tiende a menos 3 para hacer el primer ejercicio. Entonces, esperemos un momentico y listo. ¿Sí ven? Ahí nos dio 0. ¿Sí? Efectivamente, como lo tenemos aquí solucionado, donde encontramos que el límite era igual a 0. Ahora vamos a mirar el límite. Entonces, otra vez, límite. Entonces, función y valor numérico de la función ¿cuál? Pues f de x. Y el valor, entonces, ¿qué dijimos? 3. Entonces, ¿qué pasa con 3? ¿Listo? Entonces, dio 1.2. Bueno, en principio nos da un número, o sea, un número que efectivamente pues se nota que el límite existe, que sí se cumple, que sí se puede solucionar el ejercicio. Y pues obviamente 6 entre 5, que fue el que nos dio, 6 quintos. Entonces, si dividimos 6 entre 5, entonces 6 dividido 5 nos va a dar 1.2. Entonces, lo que pasa es que aquí el software, pues obviamente simplifica y divide hasta donde pues, más se pueda. Entonces, efectivamente podemos encontrar esos puntos. Entonces voy a colocar aquí los puntos. Si uno coloca la letra mayúscula, es para poner puntos. Entonces, el primer punto sería menos 3,0. Mírenlo, ahí está, el primer punto. El punto A del límite A. Y el punto B, entonces sería 3,1.2. Listo, miren. Ahí están. Los dos ejercicios que hicimos con el mismo ejercicio. Y fíjense que el ejercicio tiene una asíntota, ¿no? Tiene una asíntota. Tiene una asíntota en x igual a menos 2. Miren, ahí está. A ver, la coloreamos de rojo. Miren, ahí está. Ahí tenemos la asíntota. La asíntota en x igual a menos 2. ¿Qué más podemos revisar de esta gráfica? Pues entonces, como ya sabemos cuál es la discontinuidad, ¿cierto? En x igual a menos 2, ¿sí? En x igual a menos 2 hay una discontinuidad. ¿Sí? En x menos 2 hay una discontinuidad. Entonces podemos mirar el límite por derecha o por izquierda. Entonces fíjense acá. Entonces ahora si vamos aquí al menos, escribimos límite. Entonces por derecha, límite por derecha de la función f de x y del valor, pues cuando tiende a menos 2. ¿Listo? Y entonces fíjense que ahí tiende hacia infinito. Entonces fíjense que aquí la función tiende a infinito, ¿sí? Por derecha, miren. La línea verde viene por el lado derecho. Y cuando se acerca al menos 2, entonces se curva hacia arriba y se va hacia el infinito positivo. Pero si miramos por el lado de la izquierda, entonces límite por izquierda de la función f de x, desde el valor menos 2, entonces se va hacia menos infinito. Entonces fíjense ahí, venimos aquí por la izquierda, por la parte negativa, y cuando se acerca a menos 2, la curva tiende hacia abajo y se va hacia infinito negativo. ¿Sí? Entonces, como ven, el GeoGebra nos ayuda a solucionar muchas cosas, sobre todo a entender desde el punto de vista gráfico qué es lo que sucede y qué no sucede. Entonces ahí vimos el ejercicio desde varios puntos de vista, desde varias perspectivas. Desde varias perspectivas.
Bueno, dudas, preguntas. Dudas, preguntas. Profe, yo tengo una preguntita, pero no es sobre lo que vimos hoy, sino lo de la clase pasada. Ah, bueno, listo. Entonces regálame ahí unos minuticos y ya miramos a ver. Bueno, sobre lo que vimos la clase pasada. Documentos, venga a ver. Ah, ya. Bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna otra pregunta. Podemos hacer, bueno, hay más ejercicios, ¿no? Pero pues esto es lo que necesitamos para poder tomar ya la otra clase y tomarlo de la derivada por definición. Bueno, entonces fíjense ahí que con el GeoGebra podemos hacer muchas cosas. Podemos revisar límites tanto por derecha como por izquierda. Ojo, pero si conocemos la función, si nosotros no conocemos la función, difícilmente pues nos puede pintar aquí el GeoGebra. ¿Sí me entienden? O sea, lo bueno del GeoGebra es que si uno conoce la función, pues uno puede hacer muchas cosas sobre la función. Entonces eso sí es lo más importante. Si nosotros no conocemos el límite, digamos, la función que estamos trabajando, entonces pues no la podemos graficar y en ese orden de ideas pues no le podemos aplicar aquí el análisis o revisarla o mirarla por algún lado. Bien, ahora sí, pues atendiendo que no hay más dudas, ahora sí, ¿quién me estaba hablando? ¿Quién estaba hablando? Bien, Listo, dime cuál es la duda. profe, lo que pasa es que yo veo en el taller, por ejemplo, en el primer punto dice que se use la gráfica de la función f dada en la figura para estimar los valores solicitados. Listo, espérame, abrimos Lo el, que no el entiendo taller es, para poder hablar en la misma, para mirar, para que todos miremos qué es lo que estamos. Taller corte académico 2. Ah, tocó mirarlo en la plataforma. Bueno, listo. Entonces ya aquí ya abrí el taller. Listo, entonces me dices que es este. Dice, usa la gráfica de la función f para estimar los valores solicitados, ¿verdad? sí, profe, lo que no entiendo es de dónde voy a sacar los valores. O sea, no entiendo es, ¿se toca colocar un límite cualquiera? Claro, por ejemplo aquí. Entonces aquí en el f de -3. Entonces en principio ese -3, ¿qué nos dice? ¿X o Y? ¿Ese -3 es X valor de X o es valor de Y? de X. Eso, muy bien. Entonces nos vamos a parar en X igual a -3. ¿Dónde está X igual a -3 aquí? Más o menos por acá en este punto, ¿no? Pero es que no puedo, aquí no puedo colorear ni nada. Espérame, Mm, espérame un momento. Hacemos aquí maromas para poder hablar. ¿Listo? Pongo menos aquí. 3. O sea, ubicarle el punto hacia arriba sería más o menos como en 1.5. Mm, no, espérame un momento. Bueno, fue que me quedo aquí con... Bueno, es que me quedo aquí con la...
con la cosa. Bueno, ya ahora sí. Entonces, venga a ver, miramos. Listo. Aquí está la función. La estamos viendo, ¿cierto? Estamos aquí en el Paint. Voy a hacer aquí maromas para poder dibujar sobre la función. Bueno, entonces nos dice que el primer dato es f igual de menos 3. Listo. ¿Dónde está menos 3 en la función? Pues este sería 2, o sea, este sería 0, ¿no? Este sería 0, menos 2, menos 3 sería este. ¿Sí lo estamos viendo ahí? Señor. Listo, espérame, hago aquí una pequeña ampliación, a ver si nos sale, listo. Entonces, si yo miro hacia arriba, si yo me paro en menos 3 y miro hacia arriba, ¿dónde llego? A este punto de acá. O sea, en y igual a 1 positivo. 1. 1. Eso, 1 positivo, muy bien, a este punto. Eso. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces cuando aquí, cuando x valga menos 3, cuando x valga menos 3, pues esto va a valer menos 1. No, profe, 1. Ah, sí, sí. Profe, luego no- Sí, Profe, ¿no es 1 positivo? sí, ya. 1. Ya. Listo, y así con todos. Ah, ok. Ahí con el menos 2 miramos la gráfica hacia abajo. Eso, entonces en ese caso, pues sí, es que si lo hago, pues entonces les hago la tarea. Y esa no. Pues sería esos dos nomás, profe, porque son los dos como... Ay, Sí, pero es que son 2 de 8. Sí, sí, No, sí, le pongo. pero entonces uno tiene Profe, que pero ahí yo quedarse entiendo Eso que es ahí la una gráfica en el menos Y el 2 menos miro hacia 3 abajo la gráfica hasta donde llegue hacia abajo, en el nivel negativo, Eso, como debe al ser sentido por de la ahí. gráfica. Menos 3.5 sería. más o menos, sí. Sí. Sí, porque si este vale menos 3, O 6. Bueno, ahí están los entonces cada cuadritos. rayita de... Ah, bueno, lo que pasa es que este lo tengo aquí lo tengo aquí sobre el Paint que tenía cuadrícula, entonces no sé si la gráfica tenía cuadrícula. Ah, no, está en blanco. Pero entonces, sí, más o menos como la mitad, ¿no? Más o menos como la mitad. Sí, como 2.5, 3.6 más o menos. Sí, más o Eso menos, sí. sí, eso. Ajá. Porque pues aquí lo que estamos haciendo son valores estimativos. Estimar. Ya. ¿Listo? Ah, ok. Ya que, por ejemplo, en el primer caso quedó exactamente en 1, pues bueno, ya es otra cosa. Pero en este en menos 2, pues no sabemos a ciencia cierta a dónde lleguemos. Pero sí, puede ser un menos 3.5, digamos, porque es más o menos la mitad. Más o menos la mitad. Pero así es con todos. Ah, ok, profe. Listo, así es con todos. 0 en el 0 por ahí un menos 1. Listo, entonces ahí, eso es lo más importante, que logren identificar, digamos, si nos paramos en 0, entonces hacia dónde toca mirar, hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Eso, Ah, ¿hacia arriba? claro, que la función Sí, va hacia arriba, ¿sí es ves? como seguir la línea de la función. Eso, Ah, entonces, ya. eso, muy bien. Entonces Entonces, sería un 2 positivo, ¿cierto, profe? si vamos a mirar, si nos Podría paramos ser. en 0, entonces si miramos hacia arriba, entonces toca mirar hacia arriba, porque la función viene por acá, vean. Ya. También no lo entendía, profe. Listo, así. Entonces, en este caso, como no conocemos la función, entonces no conocemos la función, nos toca pues estimar. ¿Sí? No podemos, digamos, ni pintarla en el GeoGebra, ¿sí? Como para que el GeoGebra nos ayude o algo así, no, no podemos. Entonces nos toca estimar. Profe, Señora, pero digamos ahí se lleva un orden de inicio, señora, no te se escucho. lleva, qué pena, profe. Entonces ahí se lleva un orden, digamos, si estoy iniciando de menos 3, tengo que llevar un orden de secuencia. No puedo, digamos, empezar por F3, digamos, por el último. Siempre debe ser por orden.
Ah, no, lo que pasa es que ahí arrancamos desde arriba para abajo. Ah, ok, profe. Sí, sí, tenía ¿Corta? esa duda. O sea, sí se debe manejar un orden, ¿sí? No, 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 no. Ah, ok, profe, vale, gracias. Listo. Bien, entonces ahí, de ese ejercicio, bueno, pues ahí, eh, ¿dónde tengo aquí el taller? Ah, aquí ya. Listo, lo mismo para este segundo punto, ¿no? Para este segundo punto es la misma situación, para este segundo punto la misma situación, es echar ojo, ¿sí? Es echar ojo. Pues ahí sería que, no sé, pues sería bueno, digamos, que imprimieran la página, recortar ahí recortar ahí las grafiquitas y con una regla, pues ayudarse a revisar los puntos, ¿no? Ah, ya. Sí, sería, digamos, como para estimar esos puntos que están como intermedios. Porque mira, aquí Como por para dejarlos ejemplo un es poquito más exactos. 1.5. Ujú, sí, 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 pues ahí como ya les quede más fácil, como lo puedan manejar ahí, más fácil hongo. Ya el del tercer punto, pues aquí ya son funciones a trozos. Entonces aquí las funciones a trozos ya están revisando, son límites como tal. Listo, entonces f de 1, entonces ya saben que cuando encuentran f de 1, teniendo en cuenta de que ya hicieron este ejercicio, lo hicieron como 10 veces, entonces ya identifican que es f igual a 1, f de 1. Y luego revisar el Eso límite es por... casi parecido, ¿no, profe? Ujú, pero entonces aquí ya toca es revisar los límites. Entonces hay que tener aquí en cuenta, uy, De ahí sí ya es, mira los como límites. vimos la clase pasada, de acercándose. Eso, muy bien. Ya por ejemplo, ese en uno, acercándose por un lado en 0.99 y al otro lado por 1.1. Sí, pero entonces, ojo, como en Es este hacer caso las no dos. conocemos la función, como no sabemos cuál es el valor de la función, entonces nos toca hacerlo a ojo, Mm, como lo vimos Profe, en ese caso, ahorita. entonces, f de 1 sería igual a 2, ¿no? F de 1 igual a 2, sí, señor. Porque el que se ve el circulito que no tiene relleno es un hueco. Eso es un hueco, es como si fuera una ventana hasta que encontremos el obstáculo aquí, que es este punto. Ah, ok. Listo, entonces espérenme, les paso otra vez el, el videito de por derecha o por izquierda. A ver. ¿Cuál es una estimación razonable para el límite de g de x cuando x? ¿Sí están viendo ahí el video? ¿Sí se escucha, sí? Sí, Sí, profe. señor. Señor. Espérenme, lo iniciamos aquí. Nos preguntan, ¿cuál es una estimación razonable para el límite de g de x cuando x se aproxima a 3? Y bueno, aquí de color azul tenemos la gráfica de y igual a g de x y queremos saber cuál es el límite conforme x se aproxima a 3. Así que esto es x igual a 3. Entonces, lo que necesitamos hacer es pensar en cuál es el límite de esta función conforme nos aproximamos desde la izquierda y también vamos a pensar en cuál es el límite de esta función. ¿Cuál parece ser al observar la gráfica conforme nos aproximamos a este valor desde la derecha? Y bueno, parece ser que nos aproximamos al mismo valor. Entonces, esa sería una estimación razonable para el límite. Y la razón por la que nos piden una estimación razonable es porque lo haremos intuitivamente. Y no tenemos mucha información sobre la gráfica, pero analizando la gráfica podemos llegar a una estimación razonable. Entonces, pausen el video y vean si pueden resolver esto ustedes solos. Ok, veamos esto en dos partes. Vamos a pensar en el límite cuando x se aproxima a 3 desde la izquierda.
Miren, si nos aproximamos a x igual a 3 desde la izquierda, podemos ver a simple vista que nuestra gráfica se acerca al valor 4. Entonces, desde el lado izquierdo, parece ser que nos aproximamos a 4. Lo escribiré de esta forma. G de x se aproxima a 4, cuando x se aproxima a 3 desde la izquierda. Y ahora analicemos esto desde la derecha. Conforme x se aproxima a 3 desde la derecha, ¿a qué se aproxima g de x? Bueno, parece que g de x se aproxima a menos 3 conforme x se aproxima a 3 desde la derecha. Así que podemos decir que g de x se aproxima a menos 3 cuando x se aproxima a 3 desde la derecha. Entonces, miren, aquí tenemos dos valores diferentes cuando nos acercamos desde la derecha y desde la izquierda. Desde la izquierda parece ser que g de x se aproxima a 4, pero cuando nos acercamos desde la derecha parece ser que g de x se aproxima a menos 3. Y por eso es que para este límite es razonable decir que no existe. Este límite no existe. Y eso lo supimos por lo que analizamos en esta gráfica, aunque una buena pista para saber que no existe es que el valor de x, cuando tratamos de encontrar el límite, podemos ver este agujero que hay en la gráfica, porque aquí es discontinua, brinca de un valor a otro. Y esa es una buena forma de saber que es muy posible que el límite no exista aquí. Listo, listo. Bien, entonces un poco mejor, ¿no? Listo, para entender ahí por derecha o por izquierda. Si ven que cuando nosotros no conocemos la función, entonces nos toca estimar el valor a partir del gráfico de los datos gráficos. Si conocemos la función, ¿sí? Si conocemos la función, pues es como lo trabajamos ahorita en el GeoGebra. Entonces nos queda como lo trabajamos ahorita en el GeoGebra. Entonces, si conocemos la función, pues ya podemos hallar tanto el límite por derecha, por izquierda, podemos estimar, revisar, o sea, ahí ya prácticamente podemos identificar pues los límites de una función cuando conocemos la función. Cuando no conocemos la función, pues nos toca estimar como tenemos acá, así como nos decía ahí el videíto. Entonces, eso es lo que hay que revisar. Entonces, en este punto número 3 es revisar esto. Y en el punto número 4, pues ya revisar los demás límites que nos presentan en esta gráfica a trozos. Listo, ya para las próximas clases, entonces ya revisaremos los otros puntos. Entonces, aquí lo que ya viene, o lo más importante que ya viene, pues es trabajar la derivada por definición. Entonces, que ese es uno de los límites más importantes que se trabajan en matemáticas, porque ya es prácticamente abrir la ventana hacia la derivada y sus aplicaciones. Y pues aquí ya realizamos los ejercicios. Entonces ahí revisar y mirar. Bueno, listo. Entonces, pues echaré una revisadita. Ah, bueno, los que acabaron de entrar, los que entraron después, revisaron notas y Scope, plataforma, en el foro. Entonces aquí en el foro de anuncios. Aquí en el foro de avisos. En el foro de avisos están las notas parciales. De taller, de quiz y de parcial. Entonces para que por favor las miren, las revisen. Profe, luego la nota no apareces en el Cisco. Sí, claro. Sí, claro, pero la nota final. Ah, La nota final.
O sea, la nota de corte, pero si necesita uno conocer las notas parciales, por ejemplo, de dónde salió pues la nota que está en CIESCOC, pues recuerden que son 20% de quiz, 30% de talleres y 50% de parcial. Entonces, pues Ah, entonces pueden entrar, por ejemplo, al parcial y revisar su nota de parcial, al quiz y revisar su nota de quiz, y al taller y revisar su nota de taller, teniendo en cuenta de que ahí ya dejamos el comentario y la retroalimentación respectiva de por qué la nota, ¿sí? De por qué la nota. Entonces, pues les digo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues ahí la podemos solucionar, pero en el transcurso del día. Ya mañana nos cierran el CIESCOC, y después de eso, pues ya nos queda muy difícil cambiar una nota. Entonces, por eso lo dejan bueno, abierto. pues sí, porque es que la mía me quedó bajita, pero yo sí sé que fue por el quiz, porque lo que fue el trabajo y el parcial no los perdí, solo fue por el Ah, quiz. ya. También deben de tener en cuenta de que si en la plataforma les aparece un quiz en cero, ¿sí? Si en la plataforma les aparece un quiz en cero, pues uno no coloca cero, ¿sí? Uno coloca un uno. Entonces, por eso es bueno que revisen pues el documento como tal que uno sube a las notas parciales, que es este de acá. Este mismo es el que está ya en el foro de avisos. Entonces, la nota que se sube es la que está ahí ya de total de corte. Entonces, por eso les decía, no, uno no coloca ceros a menos que nunca, nunca lo haya presentado. Pues tenemos estudiantes que ya no volvieron, ¿sí? Que ya no volvieron. Estudiantes que ya no volvieron. O estudiantes que ya, pues por ejemplo, ahí ya los llamé a lista y ya no están. Entonces hay estudiantes que ya no volvieron o aplazaron o, bueno, ustedes saben que siempre se presentan algunas dificultades durante el semestre, pero lastimosamente ya no volvieron. Bueno, profe, pues ya que nos toca es ponernos pilas ahorita en los otros dos cortes que quedan. Hay que tener en cuenta de que queda este corte que es del 30% y el último que vale más, que vale el 40%. Entonces, al tener una buena nota o superar, digamos, aquí, digamos, sacar una buena nota y en el otro sacar mejor nota, digamos, escalar hacia arriba. Entonces, como el último corte vale el 40%, entonces, por ejemplo, si se saca 4, pues sería 4 por 4, 16, 1.6 más en la nota. Entonces, eso suma bastante. Entonces ya sacando 4 en el último corte, ya es 1.5, o sea, la mitad de la nota, 1.6, más de la mitad de la nota. Y ya en estos cortes, sacando 3, por eso sacando 3 en cada corte, pues se aprueba. Pero pues digamos que esa no es la intención. Esas son las notas mínimas, 3, 3 y 4, para poder pasar. Entonces es ir escalando hacia arriba. Pero entonces ahí está. Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, pues ahí con mucho gusto la estamos resolviendo. Pues cualquier cosa, si se presenta alguna novedad, alguna situación, algo que necesiten, entonces con mucho gusto, por la plataforma, por el celular, bueno, por el correo, ¿listo? Entonces, ¿a qué horas tienen clase? ¿A la 1? A la una, sí, señor. Ah, bueno, entonces
Pues muchachos, entonces les deseo un bonito fin de semana para que alcancen a almorzar y relajados ahí, sin afanes ni nada. Bueno, yo también, porque tengo ahorita clase. Entonces, les deseo lo mejor, muchachos. Cualquier cosa, pues nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien. Y hasta luego y chao.